Patricia piensa que su hermana se está aprovechando de su padre al seguir recibiendo dinero de la pensión de alimento a sus 34 años, pero ella asegura estar en su derecho. Porque él quedó sin su departamento y más encima tiene que estar pagando alimentos. Cuando él fue a trabajar a mi casa, a él se le mantenía, yo le daba para el cigarro, le pasaba plata para que él tuviera. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Patricia, doña Alexandra y doña Montserrat. Bienvenidas todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso, señora Carmen Gloria, es que yo vengo por el tema de mi hermana Alexandra, que a sus 34 años, este año vino a demandar por pensión alimenticia a mi papá. ¿Recién Sí. o era una causa pendiente? Me parece que era una causa del 2006. Y este año se volvió a abrir. ¿2006? Sí. ¿Cuántas hermanas o cuántas hijas tiene el padre? Somos 4 del matrimonio y una fuera del matrimonio. O sea, el papá tiene 5 hijos. Sí. Y usted dice 4 del matrimonio. Sí. O sea, quiere decir que hermanas de papá y mamá, por parte de papá y mamá. Sí. ¿Y doña Alexandra es una hermana del matrimonio o fuera? No, del matrimonio. O sea, es hermana suya. Hermana, sí. ¿Y por qué no le parece que tenga una causa de alimentos pendiente con el papá? Mis papás se separaron ¿Hace cuánto? por ahí por el 92, 93 más o menos. Se separaron ellos dos. Y el problema es que después mi mamá conoció a un tipo, después conoció a otro tipo y mi mamá prefirió irse con este tipo al norte por 2 semanas y yo me quedé a cargo de mis hermanas. Ya. Después de eso yo preferí irme. A los 13 años, a los 14 años fui mamá. ¿Qué edad tiene usted? 45. A los 12 años mi otra hermana Cintia se va a vivir con el pololo. Y a mí a los 9 años me entregan a mi hermana Lisette. Doña Alexandra, de la historia que me está contando doña Patricia, dice que su papá y su mamá eran casados, que en el año 92-93 su mamá se fue de la casa y las deja a ustedes abandonadas. 4 hijas. Y doña Patricia, que de acuerdo a las fechas que ella me da, en esas alturas de haber tenido 14 años, se habría hecho cargo de las hermanas. Mientras ella relataba eso, usted expresaba en su cara no estar de acuerdo con ese relato. Sí, buenas tardes, señorita. Sí, la verdad que sí. Ellos no se separaron en el 92 ni eso. Ellos se separaron antes que yo naciera. ¿Usted nació en el 90? Sí. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando se separaron. ¿De ahí ustedes siguieron viviendo todas las hijas con la mamá? Sí, que yo tengo esa razón ¿Hasta cuándo? los... A ver, a mi papá yo lo vine a conocer como a los 7 años más o menos y todavía yo estaba en el O departamento. sea, hasta el 97 vivían Claro, más o las menos. 4 Sí. hijas con la mamá y el papá era el que no estaba. No, menos ella. Menos ella. ¿Y dónde estaba ella? Ella se había ido. Se fue con el segundo, si no me equivoco, estaba en Valdivia de Paine, si no me equivoco. ¿Cómo con el segundo? ¿Con el segundo? ¿Un señor Con que el se llama segundo segundo? marido Ah, de ella. Con el segundo marido de ella. ya pensé que se había ido con 2 segundos. No, con el segundo marido Pero de ¿cómo ella. el segundo marido, o sea, a esas alturas tenía... Es que ¿Qué había edad? tenido un hijo con un hombre, mi sobrino mayor, de un hombre, y después conoció a otro Ya. y se fue con él. muy joven? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿se quedaron viviendo con la mamá? Después de 4 años, aproximadamente 7 años, ¿no? No. No están de acuerdo en la historia. Es que lo que pasa es que señorita Carmen Gloria, cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor... ¿De doña Alexandra? Sí, Año todavía 90. no vivíamos en el departamento. Ya. Sí da lo mismo donde hayan vivido. Después, cuando a mi papá le salió el departamento, nos fuimos a vivir con él al departamento. Ella tenía 3 años. Y ella no puede decir que no porque ella está vecino de testigo. O sea, sus papás no estaban separados. No. Año 93 se separaron los papás. Sí. Ya. Y ahí Alexandra... Yo todavía no logro entender por qué qué relación tiene este relato, que todavía no logro dilucidar, con la pensión de alimentos del año 2006. No llegamos ahí todavía. Es que el tema es que mi mamá se separó de mi papá
Sí, ya lo pidió tenemos claro. compensación económica, Está en su derecho. pero ¿por qué pidió compensación económica si no los cuidó a ningunas? Y si el tribunal se la otorgó, ya no vale la pena discutirlo. Es que ese es el problema. A ninguna nos cuidó. ¿Por qué? Porque a nosotros Señorita, tampoco si nos el llamaron tribunal ya a lo declarar. dictaminó, el tribunal ya lo ordenó y el tribunal consideró que era pertinente, ya no vale la pena discutirlo. ¿Y qué relación tiene eso con la pensión de alimentos? De que yo vengo a que a mi papá se le dé una pensión de alimento igual. Porque él Sí. quedó sin su departamento. Sentencia del 26 de septiembre del 2022 establece: se acoge la demanda de compensación económica prudencialmente estimándolo en la suma de 7 millones, la que se pagará mediante cesión de los derechos del cónyuge, quedando la cónyuge con el 100% de los derechos y como propietaria exclusiva. Y tengo acá certificado de ejecutoria. Certifico que la sentencia definitiva dictada con fecha 26 de septiembre del 2022 en la causa número tanto se encuentra firme y ejecutoriada. La compensación económica, vamos para que aprendamos. Porque esto tiende a incurrirse en errores. En el divorcio, que yo puedo hacerlo, sabemos ya, ¿cierto?, de común acuerdo, vamos a ponerlo así, entre las partes, o puedo hacer un divorcio unilateral. Dentro del divorcio hay temas que la ley de matrimonio civil obliga a aclarar o dejar establecido en el divorcio, ya sea en el acuerdo o ya sea en la sentencia durante el juicio. Uno de esos temas, los primeros son los que tienen que ver con los hijos, que son respecto principalmente a alimentos, a cuidado personal y relación directa y regular. Uno de los temas. Respecto a los cónyuges, hay que establecer la fecha del cese de la convivencia, hay que establecer la compensación económica y puede llegar a establecerse la disolución de la sociedad conyugal. Esto solo, este último punto, solo en el caso del divorcio acuerdo. En el unilateral, jamás. Solo en el divorcio acuerdo. Estos son los temas obligados en el divorcio. Aquí al que a usted le interesa es este, la compensación económica. Sobre este quise explicarlo porque hay muchos errores en las personas y con información equivocada. La compensación económica solo se puede poner, vamos a escribir acá, para que quede bien claro, una posibilidad en el acuerdo. En el acuerdo la podemos establecer, valga la redundancia, de común acuerdo. Quiero compensación económica, te pago compensación económica. Quiero esto, te pago eso, te lo pago en cuotas, te lo pago con esto, te lo pago con esto otro, te lo pago con derechos, con acciones, con lo que quiera. Acuerdo. No hubo acuerdo. Pasamos al divorcio unilateral. Lo puedo interponer en la demanda, poner demanda tal cual. Señor juez, yo quiero que además de decretar el divorcio y término de este matrimonio, usted me otorgue un monto de compensación económica en la demanda. Tercera y última opción, no fui yo el que demandé, me demandaron en la contestación de la demanda. ¿Se entiende? Ojo con esto, no hay ninguna otra instancia en que yo pueda pedir compensación económica. En ninguna otra instancia judicial puedo pedirlo. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarlo? Porque en la práctica me ha tocado ver muchísimos casos, demasiados casos, que les han dicho, no, firme el acuerdo y después en un juicio civil demandamos compensación. No, eso no es verdad. Solo aquí. Si yo no lo pido aquí, nunca más lo puedo pedir. ¿Alguna vez te preguntaste a qué sabe la Navil's Pub? ¿A magia? ¿A imaginación? ¿A papas duquesa? Pues Billy y Mike también se lo preguntaron y decidieron hacerla aún mejor, poniéndole el más delicioso sabor.
Disfruta la nueva Bills y Pap Pop Navis Pop con sabor bastón de caramelo. Corre por la tuya antes que se agoten. Les han dicho, no, firme el acuerdo y después en un juicio civil demandamos compensación. No, eso no es verdad. Solo aquí. Si yo no lo pido aquí, nunca más lo puedo pedir. En el caso de su padre, se demandó aquí. En esta parte. Ahí. El tribunal dictó sentencia. La acogió. Y lo hizo a través de la cesión de los derechos de la casa. La resolución del tribunal dice que, por tanto, que esto es el 50%, esta sentencia, vamos a seguir para el lado, debe ir al conservador de bienes raíces a inscribirse. Y con eso, la cónyuge pasa a ser dueña del 100% de la casa. Cuando yo tengo una sentencia del tribunal, yo puedo, si no estoy de acuerdo con esa sentencia de primera instancia, interponer recurso. Ese recurso puede haber sido acogido o puede ser rechazado. ¿O puedo yo no hacer nada? Cuando han pasado los plazos y yo hice cualquiera de estas cosas, interpuse un recurso que se acogió o se rechazó o no hice nada, y ya pasó el plazo que la ley establece para ese recurso, por ejemplo, 15 días u 8 días en algunos, pasó el plazo, ahí recién el tribunal certifica la ejecutoria. ¿Y qué quiere decir? Es horrible. ¿Qué quiere decir cuando el tribunal certifica la ejecutoria? Que esto ya es inamovible. Nadie lo va a cambiar, nadie lo va a mover, nadie lo va a revisar, nadie lo va a alterar. Volviendo al tema en cuestión en el minuto en que me paré. La casa, 100%, a nombre de la cónyuge, ya pasó para esto, se cumplió el plazo y se certificó la ejecutoria. ¿Vale la pena, señorita, discutir sobre la casa? Yo sé que no, pero la consulta mía, señora Carmen Gloria, es, esto fue entre el 2020 y el 2021, mi papá estaba en situación calle y toda la documentación le llegaba a Cintia, en el departamento donde vivía mi papá. Ya. A mi papá nunca le llegó una documentación sobre este divorcio. Lamentable, pero su papá tuvo otra demanda, que esta me da la impresión que es un año antes, casi, ¿sí? Un año, sí, del 2021, hasta que se dictó sentencia, 2022. Tuvo un año para haber hecho algo, más el plazo después de dictada la sentencia, de acuerdo al recurso. Y no hizo nada. No hay nada que reclamar. Es que lo que si pasa... se lo notificó bien, se lo notificó mal, si el caballero sabía, si no sabía, si la hermana le dijo o no le dijo, si fue, no fue. Nada, de nada, de nada, de nada de lo que usted diga va a variar eso. Esto es ley. Se acabó. No hay tema. No hay tema sobre eso. Cuando usted empieza a conversar, y ahora lo de la palabra a la señora, me habla de que el caballero está obligado a pagar una pensión de alimentos en favor suya. Y dice que esa pensión de alimentos usted estaría demandándola, pero usted aclaró en ese minuto que era del año 2006. Sí. ¿Es así? Sí, es así. Cuando yo entré a la media, yo a él lo demandé. O sea, con 16 años. Sí. Ahí en la pensión de alimentos. Sí, para que él me ayudara a sustentar lo que iba a la media. O sea, de mis hermanas fui la única que llegó a la media. Entonces, ya estaba ya viviendo con mi abuelo, entonces necesitaba que me ayudaran económicamente. Ya sea para los materiales, para lo que me fueran a pedir en el liceo en ese entonces.
Y eso él lo cumplió 3 meses, si no me equivoco, que me dio 35.000 pesos. Y ya después no me dio más. La demanda de alimentos es del 2006, efectivamente. Pero pudo haberse reactivado en el 2024. ¿Perdón? Se pudo haber reactivado en el 2024. Exactamente, lo que hace usted es el cobro, la causa Z que se llama, que es el cobro de los alimentos que la reactiva en el año 2024. Y en esa instancia el caballero ya tenía una deuda de pensión de alimentos. Sí. Y empiezan a cobrarle esa deuda de pensión de alimentos. Sí. Y se le encuentran fondos previsionales, 7,8 millones, que se le pagaron. Sí. Ya, se le pagaron los 7,8. Y mantiene vigente una deuda de alimentos De 13 millones y fracción. 13.483.440 pesos Sí. al 5 de octubre del 2024. ¿Cuál es su petición al respecto? Que yo quiero saber que por qué la Alexandra le hace esto a mi papá ahora. Porque mi papá el año pasado le hizo su ampliación, le hizo cocina, baño y los dormitorios de la casa ¿Por qué de el ella. papá vive con usted? No. ¿Y por qué Mi se papá es arregló el maestro. caballero? Y ella se ahorró la plata del maestro y mi papá le hizo todo eso. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, siento como ilógico eso si es mi papá. Pero ¿y por qué Supuestamente no es bu- mi y por papá. qué no buscaste Mira, entonces un maestro? Él estuvo porque él se ofreció. ¿Pero por qué no buscaste un maestro y tú Porque lo él se hubieses pagado ofreció. un maestro? Porque él se ofreció. Tú lo ofreciste, la Lisette lo ofreció. Pero Y usted me dijeron. paralelamente le está cobrando los alimentos al caballero, pues. Entonces, él me ofreció. Ahora, todos los otros no, años... si la vida no es tan simple. No es tan simple. Pero es que él tampoco estuvo gratis. Hay responsabilidades personales. O sea, por mucho que yo vea, es como que yo dijera, no, pero si me llevé la billetera porque estaba ahí, nadie la tomó. No, si también uno tiene criterio para decidir qué hace y qué no hace. Entonces no es tan simple la vida como, ahí está. Y por mucho que su papá se ofrezca, por mucho que su papá sea amable con el tema, por un lado usted saca provecho de la situación, le presta un beneficio, y por otro lado al caballero le sacan 7,8 millones de la Fondo AFP, le van cobrando Pero 13 millones, entonces también... Señorita juez, eso es de antiguo. O sea, él, de que yo nací, él nunca me dio a mí. Yo a él lo vine a conocer ya pues grande. Entonces... Y Y por como eso le le digo, cobramos- él tampoco... Bueno, él se Y ofreció, por eso le sí, pero cobramos él no puede decir que él me lo hizo así totalmente gratis, porque no fue así. ¿Cómo fue? Porque yo igual le pasaba plata. ¿Plata de qué? Cuando él fue a trabajar a mi casa, a él se le mantenía, yo le daba para el cigarro, le pasaba plata para que él tuviera. Harto más barato que pagarle un maestro. Entonces, sí, pero es que él tampoco... Eso es aprovecharse. Pero no es que aprovecharse, porque Sí. yo a él yo le decía. Sí. ¿Por qué? Pero es que yo a él le Señorita, dije, ¿cuánto me vas a señorita, cobrar? Yo a él se lo dije. independiente que sea su papá, hay que tomar conciencia que uno es responsable de lo que uno hace. Sí. Porque pareciera que hoy en día esa conciencia está media difusa en todos. Si viene una persona que no tiene conciencia de que su trabajo vale algo y yo me aprovecho y le pago con un cigarro, lo tengo trabajando toda la tarde, me estoy aprovechando de la falta de conciencia o de la necesidad o del estado de necesidad o lo que sea. Me estoy aprovechando de una circunstancia que me es ventajosa para mí y eso no corresponde. Si viene una persona que no tiene conciencia de que su trabajo vale algo y yo me aprovecho y le pago con un cigarro, lo tengo trabajando toda la tarde, me estoy aprovechando de la falta de conciencia o de la necesidad o del estado de necesidad o lo que sea. Me estoy aprovechando de una circunstancia que me es ventajosa para mí y eso no corresponde. Y esa es responsabilidad suya, no de la persona que o sin conciencia o por necesidad está dispuesta a hacer algo que a mí me beneficia, que solo a mí me beneficia. Porque retribuirle con un cigarro o un par de pesos Es que no un fue trabajo que solamente yo eso. sé, que evidentemente sé que me va a sí. costar más caro, es aprovecharse. No. Y más feo si ese aprovechamiento además es contra su padre. Aún más feo. Es que lamentablemente no sé por qué no está acá. Para que él Está acá, pues. ¿Qué Entonces, pasa que- entonces el que caballero? pase y Don que me José diga en la viene cara- acá y vamos a escuchar cuál que es me su diga en opinión la al cara. respecto y por qué estuvo dispuesto a
que le pagaran de esta forma su trabajo en una causa. Adelante, don José. No quiere pasar ahora. Le voy a pedir a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, que pase, porque además de haber conversado con él, de estar con él allá, nos puede decir en qué situación está, creo que además conversó con ustedes. ¿Qué le pasó a don José? Don José se sorprendió frente a todo lo dicho acá y estuvo viendo detrás todo lo que se conversó y justo cuando lo llamaste, él reventó en llanto y dijo que no podía entrar. Yo creo, desde lo que conversé con todas las partes, que cada uno tiene su verdad en base a su experiencia de vida. Esta es una familia que no se crió como familia tampoco. Queda en evidencia eso cuando hablan de una madre que va que viene, que estaba pero que no estaba. Hablan de un padre que sí, yo lo vi, no, yo lo conocía a los 20 años. O sea, ahí están bien dispersas los lazos familiares, ¿o no? Muy. Y eso es lo que, por eso es que cuando tú hablas con ella es como que hablaras con otras realidades y es porque todos vivieron en situación de vulnerabilidad. Ninguno de los aquí presentes tuvo una imagen de madre como uno pensaría que debería ser una madre, lo suficientemente buena, que te acoge, que sea empática, que te dé contención, ¿no? Y lo mismo pasa con el padre. Lo que pasa es que cada una de ellas intentó con las herramientas que tenía salir adelante. Alexandra fue la que tuvo un poco más herramientas y la que llegó al final de todo este proceso un poco más armado. Yo creo que también la mamá era un poco más madura en ese minuto para poder criarla y entregársela a los abuelos. Pero Patricia, al ser la mayor, fue un poco la que le tocó sobrevivir con lo que iba pasando. Hay definitivamente una inclinación preferente hacia el padre en doña Patricia y no así en doña Alexandra. Sí, es que ha visto también episodios de vulnerabilidad del padre y aun cuando ella no ha sido la que lo ha socorrido, porque fue la mamá de Montserrat quien tuvo al papá durante 3 años viviendo en la casa, sí siente un poco de afinidad, pero es interesante porque yo le pregunté a tu papá ¿por qué hay estos problemas? Le dije, ¿cómo fuiste como papá? Y él me dijo, fui buen papá porque nunca les pegué. O sea, cero conciencia de su Y de hecho me falta de dijo, responsabilidad. no, una vez sí le pegué a Patricia, porque fue muy atrevida y la Patricia me dice que sí. Esa es la pregunta, ¿qué es ser papá? Entonces, tienes que entender que a Ale la imagen de papá no es la misma que está haciendo para ti. Y yo entiendo que es porque vivieron una instancia vulnerable, está claro, pero para ella logra diferenciar qué es un padre suficientemente bueno y qué es una madre suficientemente buena y poder adecuarse para ir caminando en relación a lo que ella quiere ser como mamá y como familiar, etc. Y es por eso que tiene a su sobrina para al lado, que no es su hija. Entonces, eso es lo que tienes que entender. Tú no la puedes obligar a sentir algo que ella no siente. Es que obvio que no la voy a hacer sentir algo así, porque aquí al fin y al cabo la que le cuida a los hijos a la Ale es mi mamá. Entonces, si nos ponimos a hablar así, claro, Alexandra estaba más afinidad con mi mamá y con mi abuelita y son ellas las que le cuidan los niños a ella. Montserrat también se va a la casa de ella y también deja a su mamá con su hermana más chica en la Sigue casa. perdiendo, con respeto, doña Patricia, sigue perdiendo el norte en la discusión. Sí, es lo mismo. Las razones personales que tienen las personas para tomar decisiones de cariño, de cercanía, de empatía, de lo que sea, son personales. Sí, Por lo tanto, yo no puedo juzgarlas, yo no puedo imponerlas, yo no puedo cuestionarlas, son personales. sí, Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso es problema mío, exacto. no de ella. Sí. Por la razón que sea, tiene más cercanía con la mamá. Por la razón que sea, tiene más cercanía con el papá. Si cada una de las dos se ponen en defensa o protección de los derechos de la mamá y del papá, no van a llegar a acuerdo. Claro. Porque ambos fueron incapaces de vivir juntos, ambos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para cuidar y proteger y criar a sus hijos, ambos omitieron responsabilidades esenciales en la vida de los hijos y por algo los hijos llegaron a esta circunstancia. Entonces, lo que está diciendo Marisol
es no se pongan en defensa de ellos. Traten de entenderse entre ustedes. Y lo que yo estoy diciendo es esencial para entenderse. Entender que usted es muy distinta a ella y que ella es muy distinta a usted. Y que eso no la hace mejor ni a una ni a la otra, ni le da derecho a la otra de imponerle lo que siente la otra. ¿Se entiende? ¿Algo más, Marisol? Acá solo me preocupa un poco el papá de ambas. Creo que ha pasado por instancias bien vulnerables y creo que igualmente tarde o temprano van a tener que juntarse a hablar al respecto, porque solo en estas condiciones no sé cuánto tiempo más se va a poder quedar. ¿Qué edad tiene el caballero? 63. ¿Y está muy deteriorado? Sí, Porque es joven. sí. Pero tuvo una vida de mucho abuso de cierta sustancia y de vivir en malas condiciones, por lo tanto... Las sí, condiciones físicas Sí, son las sí. mejores. Sí. De hecho, ahora estaba con problemas de la próstata, me estaba diciendo. De que ya lleva harto tiempo. Ya, muchas gracias, Marisol. Gracias. Con respecto a eso, claro, la situación, sin saber más detalles, que no tengo detalles de los ingresos del caballero, si tiene pensión, si no tiene pensión, si tiene algún ingreso más No, no extra. tiene pensión. En estas causas ya se le despojó del 50% de la propiedad, que ya lo explicamos por qué. En el juicio de divorcio pasó a nombre de la mujer. Ya sabemos que en la causa de alimentos que tiene con usted, debido al cobro que usted hizo de alimentos, se le restaron 7,8 millones de la cuenta de AFP. Y que debe haber sido el máximo que se le podía restar porque la deuda era muchísimo más alta. Así que sí tiene que haber una pensión ahí porque debe haber quedado un saldo. Y ese saldo, si es de fondos de pensiones, genera una pensión. Y sigue con una deuda de 13 millones y fracción. Usted viene a pedir que la beneficiaria de esta pensión de alimentos, doña Alexandra, renuncie a este derecho. Que no cobre esta pensión. No que renuncie, sino que se le haga una pensión a mi papá aparte. Si ella le quiere seguir cobrando la pensión a mi papá, pero que nosotras, como hermanas, entre las cuatro, que se le cobre una pensión para él. ¿Cómo? ¿Que le cobre la pensión a su papá, pero que al O mismo sea, tiempo le nosotros- pague una pensión a su papá? Sí. Como, papá, págame para poder pagarte la pensión. Es como raro, ¿no? Bueno, ¿y usted qué quiere hacer? No, me encuentro que es muy... Yo no que no tengo las condiciones como para pagarle la pensión, una pensión a él, menos un... Pucha, para mí fue desconocido muchos años, entonces no... Siento que no corresponde. Mi hermana acá dice que quiere pagarle, con que le... Dos cosas. Entonces no... Ya no me queda pizarra. Menos mal que tenemos esta pizarra que tiene, mira, es infinita, infinitas páginas. Ya. Hay dos cosas. Alimentos. Dos temas importantísimos en este caso. Nuestra ley, cuando habla de alimentos, casi siempre nos referimos y hablamos una y otra vez de los alimentos que se deben a los hijos. Sin embargo, la norma, el artículo del Código Civil que establece la obligación de pagar alimentos, habla de descendientes. Por lo tanto, los alimentos se pagan a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, a los bisnietos, a todos los que sigan para abajo, el que quiera. Y después habla de los ascendentes, es decir, el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, todos para arriba. Habla también de los hermanos y habla de las personas que se haya hecho una cuantiosa donación. Es decir, es titular de alimentos el padre. Tiene derecho a alimentos. ¿Contra quién? Contra los hijos. Los hijos demandan a los padres demandan a los hijos de alimentos. Y esa demanda puede iniciarla su papá cuando quiera,
puede iniciarla alguien en representación de su padre, por ejemplo usted, o un abogado al que su padre le haya entregado el mandato. Se ve en los tribunales de familia, al igual que la pensión de alimentos para los hijos. Ese es un gran tema. Segundo gran tema que tienen ustedes, la deuda. El caballero tiene una deuda de 13,5 millones aproximadamente en favor de su hija, de la hija. Y para ser justa, así como explico este derecho, y así como usted le expliqué su derecho, el derecho sobre la casa y las acciones que tiene para cobrar, que las ha ejercido por lo demás, por eso pudo recuperar 7,8 millones desde los fondos de AFP, debo explicarle a ella los derechos que le asisten a su padre, dado, además, la situación precaria en la que se encuentra el caballero. ¿Qué problemas hay acá visibles? Que esta pensión de alimentos es una causa del año 2006. Es decir, han transcurrido 18 años de la pensión de alimentos hasta la fecha. Toda deuda en Chile, toda deuda, la deuda que tengo con el banco, la deuda que tengo con la casa comercial, la deuda que tengo con mi vecina, la deuda que tengo con quien sea, todas las deudas tienen acciones para cobrarse. Llámese acción ejecutiva en un juicio civil, llámese acción ejecutiva en un juicio de familia, etc. Y esas acciones, porque no es la deuda, es la acción para cobrar, acción judicial para cobrar la deuda, todas, del tipo de deuda que sea, prescriben. Y la acción para cobrar lo que a mí me deben por alimentos, prescribe. Es decir, se extingue mi derecho a poder ejercer esa acción. Eso quiere decir que prescriba. Se extingue el derecho. Pero la prescripción debe ser alegada por quien le beneficie. No la decreta el tribunal de oficio. No es que al tribunal le llegue, está cobrando, no es que esto está prescrito. No. Si no me la piden, yo ejerzo la acción y la cobro. Cóbrese. Fue lo que hizo el tribunal. Es lo que está haciendo el tribunal. Pero si don José alega que esta acción es del año 2016 y han pasado 18 años, es más, esta hija tiene hoy 34 años, primera cosa, cese del derecho o la obligación de pagar alimentos. No ha pedido el cese, don José. Tiene que pedirlo. Esta obligación debió haber cesado hace muchísimos años, pero no cesa de oficio. Hay que pedirlo. Segundo, prescripción. La prescripción va a operar 5 años hacia atrás. Lo que se debía de 5 años hacia atrás es incobrable. Necesita ayuda, asesoría y representación dada la situación en la que está él. Pero esto hace que la situación en la que está don José, a pesar de la historia y solamente en hechos judiciales, sea tremendamente injusta. Así que, doña Patricia, si quiere ayudar a su padre, deje de pelear con su hermana, vaya a los tribunales, inicien buenas acciones judiciales y haga extinguir este cobro continuo e injusto que tiene su papá. Doña Alexandra, 34 años, ya pasó la vida, ya pasó la historia, ya es tiempo suficiente para valerse con sus propias herramientas. Y yo con esto cierro la sesión.